El día de hoy nos acompaña la doctora Diana Vega y nos va a dar la bienvenida el doctor Humberto Fernández, presidente de la firma. Doctor, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de capacitaciones. Hoy vamos a tener una capacitación muy interesante que tiene que ver con la NIF 16 arrendamientos. Estamos ya muy cercanos al cierre del año 2020, bastante convulsionada por la famosa bendita pandemia que aún persiste con nosotros, pero que esto tiene unos efectos en los resultados de los estados financieros y es lo que queremos mirar en contexto, pues recordar nuevamente y a la actualización de la NIF 16 y sus efectos que tienen obviamente en los resultados al cierre de fin de año. Nos acompaña entonces en este seminario la doctora Diana Vega, que nos va a ilustrar en este tiempo. Doctora Diana, queda usted en control de este seminario. Gracias, doctor Fernández, muy amable. Buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia que vamos a dar o dictar en relación con la NIF 16. Digamos que, como lo mencionaba el doctor Fernández, este año ha sido un año totalmente atípico, un año donde pues hemos tenido muchos cambios. Es el año, digamos, donde las personas de alguna u otra manera les ha cambiado la vida. Lo mismo ocurre con las empresas. En relación con las empresas, pues tenemos pues muchos cambios, como lo mencionaba el doctor Fernández. Las compañías tienen que hacer unas revisiones importantes antes del cierre sobre los principales rubros de sus estados financieros. De hecho, los invitamos de paso en 8 días porque vamos a hablar del tema del deterioro, medición del deterioro de los activos, producto pues de este tema tan complicado que estamos viviendo este año. Principalmente hoy nos vamos a referir al tema de la NIF 16, arrendamientos y digamos la enmienda que hizo el IASBI y que ya también acogió por supuesto el gobierno nacional a través de el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia y pues que básicamente lo que da es como una oportunidad para las empresas que tienen contratos de arrendamiento donde son arrendatarios y de alguna manera tuvieron concesiones importantes en esos cánones de arriendo. Es decir, se disminuyó el canon de arrendamiento por acuerdo que se hizo entre el arrendador y el arrendatario. Entonces, es muy importante aclararles que esta norma solamente aplica para lo que es grupo 1, para las compañías que aplican NIF plenas, para las compañías de grupo 2, NIF para las que aplican NIF para las pymes, pues no hay este cambio, no hay esta, digamos, enmienda, porque es un tema muy específico de la contabilidad del arrendatario en relación con la NIF 16. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Solamente, repito, aplica para grupo 1, compañías grandes que aplican las NIF plenas. Básicamente, pues así se llama la enmienda, ¿cierto? Reducciones de alquiler relacionadas con el COVID-19. Así se denomina la enmienda y así está establecida también, por supuesto, desde el IASBI, el ente emisor de estas normas internacionales. Este es un poco el contenido que vamos a ver, la introducción normativa y vamos a ver un contexto de la norma, porque para poder entender digamos, la enmienda, el cambio importante que hay en relación con este tema que vamos a ver principalmente hoy, pues tenemos que entender muy bien cómo es cómo es la contabilidad del arrendatario, que fue la que, recordemos, cambió por efectos de esta NIF 16 que entró en vigencia a partir del año pasado, 1 de enero de 2019, y digamos que lo importante aquí es la modificación a esos arrendamientos. Entonces, ahí es donde, digamos, nos vamos a centrar y para entender un poco más el tema vamos a ver un ejercicio porque pues a veces la teoría es un poco compleja en esta normatividad.
Bueno, pues como introducción, saben, los que han tomado conferencias conmigo, saben que siempre me gusta hacer una introducción en relación con la parte normativa, pues recordar que todas estas normas internacionales nacen en Colombia por cuenta de la ley 1314 del 2009, que introdujo las normas en Colombia, mencionando obviamente tanto las normas internacionales de información financiera como las normas de aseguramiento, que de alguna manera pues digamos siguen los auditores o tienen que desarrollar los auditores y también pues todos los contadores en el ejercicio de su profesión, como el caso del código de ética, donde básicamente nos menciona pues que este paquete de normas son más interpretaciones, más guías que normas establecidas, lo que nos permite pues aplicar siempre juicio profesional, como digo yo, pensar, analizar, dar nuestro juicio, nuestro punto de vista, y eso desde mi punto de vista lo que hace es engrandecer nuestra profesión, y al ser obviamente unas normas internacionales pues lo que hace es internacionalizar nuestra profesión. En la medida que obviamente conozcamos estas NIF, pues nos permite poder desarrollarnos en cualquier país donde apliquen las NIF. Ahí ya pues tendríamos que mirar el tema del idioma dependiendo de donde las queramos aplicar, pero tenemos facilidades y movilidad, digamos, con estas nuevas normas. Importante pues que todo este tema de las normas en Colombia, pues inicialmente cuando se emitió la ley 1314 empezaron a salir decretos para grupo 1, grupo 2, grupo 3, y finalmente pues nos llenamos como de muchos decretos, y en el 2015 nace el decreto único reglamentario 2420, que es el decreto que está vigente hoy. Obviamente, como las normas son totalmente dinámicas, el IASB, que es el ente emisor de estas normas internacionales, ubicado en Londres, recordemos, actualiza las normas anualmente, y esto nos exige pues a nosotros también acá en Colombia estar totalmente actualizados. Es así que al final de cada año, de cada periodo contable o de cada año, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el que emite estos decretos, va sacando un decreto nuevo que va actualizando ese decreto único reglamentario 2420, pero vuelvo y digo, es el que está vigente y es el que tenemos siempre que consultar. Entonces ahí sabemos que en ese mismo año el decreto único reglamentario nace el 14 de diciembre, luego el 23 de diciembre se emite el decreto 2496, que trae como principal tema la introducción de la NIF para las pymes versión 15. Estábamos utilizando la versión 9, y con esta modificación que hizo el IASB a este paquete de normas, pues ya estamos utilizando la versión 2015. En este momento el IASB está haciendo una reestructuración o una revisión completa a la NIF para las pymes. Nuevamente, lo que esperamos que probablemente salga otro paquete de normas actualizado de la NIF para las pymes en 2022. El año todavía no es incierto, digámoslo así, y más pues con este año de pandemia todo puede cambiar. En el 2016 nace el decreto 2131, que introdujo principalmente para el grupo 1 NIF plenas, la NIF 9 de instrumentos financieros y la NIF 15, que es la nueva norma de ingresos, pues que entró en vigencia ya estas dos normas a partir del 1 de enero de 2018, entonces ya no son tan nuevas. En el 2017 nace el decreto 2170, que introduce esta NIF 16 que vamos a ver un poco hoy, donde pues está la aplicación de esta norma a partir del 1 de enero del 2019. Y ya el decreto 2483 del 2018 y 2270 del 2019, pues ya introducen cambios más de forma, un poco cambios menores, aunque una revisión estructural al marco conceptual, al concepto de materialidad. Nació la CINIF 23, que es la de incertidumbres en impuestos, en el impuesto a las ganancias, tanto impuesto corriente como impuesto diferido, y en términos generales pues se hizo una revisión más de forma. Y digamos que aquí ya nos vamos a centrar en lo que corresponde a nuestra charla de hoy, que es pues esta enmienda que mencionamos en relación con
la reducción del alquiler relacionadas con COVID-19, nace con el decreto 1432, importante tenerlo en cuenta, decreto 1432 del 5 de noviembre de 2020, o sea, está recién salidito. Esta enmienda el IASBI la emitió, digamos, desde mayo, cuando empezó todo este tema, o bueno, ya el tema había empezado desde diciembre del año pasado, pero que cogió más fuerza en febrero, marzo, y el IASBI empezó a desarrollar esta enmienda y la emitió en mayo para aplicar a partir de junio. Entonces, aquí en Colombia, pues, tenemos que esperar que salgan los decretos reglamentarios para poderla aplicar, pero ya salió el 5 de noviembre, entonces tenemos que aplicarla. Ese es, por supuesto, el motivo de esta charla. Esta NIF modificada solo tendrá aplicación en Colombia a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, que fue lo que ocurrió con la emisión de este decreto, y tiene una aplicación voluntaria de manera integral y anticipada para los estados financieros que cubran periodos iniciados a partir del 1 de enero de 2020. ¿Y por qué se devuelve un poco hasta el 1 de enero de 2020? Porque recordemos que normalmente las compañías que aplican estas NIF plenas corresponden a compañías que son, digamos, de interés público, las que cotizan en bolsa de valores o las que captan dinero del público, y este tipo de compañías de interés público deben emitir estados financieros trimestralmente, tienen que aplicar la NIC 34, que es la de estados financieros intermedios, por temas de regulación en Colombia. Entonces la Superintendencia Financiera, que normalmente es la entidad o el ente de control de este tipo de compañías, solicita información trimestral. Normalmente a nivel mundial todas las compañías que cotizan en bolsa de valores tienen que emitir estados financieros trimestrales. Entonces, pues lo que está diciendo acá es que la enmienda se podría aplicar anticipadamente, digamos, para los trimestres de marzo, junio, septiembre. Para las compañías que no, digamos, emiten este tipo de estados financieros intermedios, pues lo hará al cierre de periodo contable este año 31 de diciembre de 2020. ¿Qué básicamente, cuál sería el resumen de esta norma? Ya obviamente vamos a entrar a mirar las particularidades de la norma, pero no es un cambio trascendental. De hecho, la norma introduce prácticamente tres párrafos nuevos en el cuerpo de la norma. Lo demás es de fecha de vigencia, de transición, pero que son otros tres, pero básicamente lo que nos interesa es, digamos, tres nuevos párrafos que se introducen a la norma, pero pues vamos a explicarlo un poquito en términos generales toda la norma para entender ese cambio. ¿Qué es lo que básicamente introduce esta enmienda, este cambio, esta actualización? Es que exime a los arrendatarios de tener que considerar contratos de arrendamiento individuales. Hay muchas compañías que tienen muchos contratos de arrendamiento, hay otras que no. Pensemos, por ejemplo, en una entidad financiera tipo Bancolombia, tipo de vivienda, tipo Banco de Bogotá. ¿Cuántas oficinas en arriendo pueden tener? Si tienen presencia a nivel nacional y tienen muchísimas oficinas. No todos los inmuebles, por supuesto, son propios, la mayoría son arrendados. Entonces, imagínense hacer esta aplicación oficina por oficina, pues sería un poco complejo. Entonces, permite, digamos, tener en cuenta, contabilizar esos cambios de alquiler como si no fueran modificaciones. Es un poco lo que vamos a entrar a mirar. La norma, cuando tenemos contratos de arrendamiento, por ejemplo, de 3 años, y tiene un canon de 1 millón en el primer año, pero al siguiente año está atado a que sube, por ejemplo, por el IPC, que es normalmente el índice con el que se mide. Eso es una modificación, digamos, al contrato, una actualización más bien al contrato, que no genera que se haga un contrato separado. O sea, no quiere decir que cada año yo cancelo ese contrato y abro uno nuevo en relación, digamos, desde el punto de vista contable, sino que se va actualizando con ese nuevo valor que conocemos, o sea, el canon de 1 millón más el IPC. Entonces, básicamente lo que está permitiendo estas modificaciones, porque obviamente es atípico, lo que normalmente ocurre con los contratos de arrendamientos que aumentan, ¿no? Casi nunca disminuye. Entonces, pues este es un tema típico que la norma consideraría en un contexto normal que se debería
tratar como un arrendamiento nuevo porque está disminuyendo los cánones de arrendamiento. Entonces, lo que permite esta enmienda es que, no, que estos alquileres se traten, digamos, que no sean modificaciones del contrato, sino que se traten, digamos, desde que se concede o se hace esa concesión de reducción del alquiler prospectivamente. Ofrece una solución práctica que consiste básicamente en reconocer en el estado de resultados, los efectos van en el estado de resultados, las disminuciones en los pagos de arrendamiento, que en términos normales podrían considerarse como modificaciones del contrato, pero vuelvo y digo acá, no se tratan como de modificaciones, requiriendo una nueva estimación del pasivo por arrendamiento con una tasa de descuento revisada. Entonces, aquí entramos en materia. Pues ya en términos generales, para hablar de la NIF 16, recordemos que pues lo que cambió esta NIF 16 cuando entró en vigencia es que cambió el modelo de contabilización para los arrendatarios. Recordemos que el cambio no fue para el arrendador y de hecho esta enmienda tampoco introduce ningún cambio para el arrendador, pues la enmienda va en relación con el arrendatario y fue lo que pasó cuando se introdujo la NIF 16, fue un cambio al modelo de contabilidad para el arrendatario. Lo que determinó esta NIF 16 es que todos los arrendatarios tenían que reconocer un activo por derecho de uso contra un pasivo por arrendamiento en esa obligación, digámoslo así, o en ese contrato de arrendamiento que se suscribía. Entonces, pues básicamente esto es lo que digamos lo que determina esta norma, y para el caso del arrendador, recordemos que sigue determinando para el arrendador que tiene que clasificar los arrendamientos como operativos o como financieros según pues el análisis que se haga o según la naturaleza del contrato. Entonces, para el arrendatario es para quien se introdujo el cambio cuando entró esta NIF 16, donde tenía un único modelo contable que repetimos es determinar un pasivo por arrendamiento contra un activo por derecho de uso. Y por el lado del arrendador la contabilidad seguía siendo igual, tenía que determinar si el arrendamiento era operativo o era financiero. Entonces ya aquí entrando en la contabilización del arrendatario, pues básicamente lo que estábamos mencionando, todos los arrendamientos se contabilizan de la misma manera, salvo aquellos que se aplique contabilidad simplificada. Y era como una exención, por decirlo de alguna manera, que daba la norma, y era como para los activos, los contratos de arrendamiento que fueran de bajo valor, pero no el contrato, sino el activo, como dice la norma, el activo subyacente arrendado. Es decir, si yo tomo este activo y se lo arriendo a Brian, entonces es un activo que vale, no sé, 500.000 pesos. Entonces ese se podría determinar que es un activo de un arrendamiento que genera un activo de bajo valor. De hecho, la norma trae como ejemplos los computadores, los teléfonos, las tablets, son muy limitados, digamos, lo que se puede determinar como un activo subyacente de bajo valor. Ojo, siempre lo repito, no confundir con el canon de arrendamiento. Una cosa es el canon de arrendamiento, que puede ser bajito, no tiene nada que ver, va en relación a que el activo subyacente sea de bajo valor, el activo subyacente arrendado. De hecho, en la parte B de la norma, recordemos que la norma trae la parte A, que es donde es toda la normatividad, marco conceptual, las NIC, las NIF, las interpretaciones, y la parte B es como de alguna manera el complemento, la explicación o la aclaración a esa parte A. Entonces, la parte B de la norma trae como sugerencia que se podría determinar como activos de bajo valor, activos que cuesten en el momento inicial menos de $5.000, pero digamos eso es un tema que por supuesto sabemos que estas normas son internacionales, seguramente $5.000 en otras jurisdicciones no son tan materiales, pero en Colombia ya estamos hablando que $5.000 son casi 20 millones de pesos, entonces un poquito menos. Entonces, pues ahí hay que tener en cuenta que desde mi punto de vista en Colombia un activo que valga
no sé, 16, 17, 18 millones de pesos, pues no es de bajo valor. Pero es un tema que hay que considerar allí, aplicar juicio profesional y bajarlo a la realidad de cada compañía. Y la otra condición para que se aplique esta exención es que sean arrendamientos de 12 meses o menos. Entonces, cuando tenemos allí arrendamientos de menos de un año, pues digamos que básicamente la norma no exige aplicar este modelo único de arrendamiento, que es manejar el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, porque es que el efecto queda dentro del mismo año. Entonces no tiene mucho sentido reconocer y desgastarlos operativamente haciendo todo un desarrollo y una medición de ese activo y ese pasivo, teniendo en cuenta que va a salir dentro del mismo año. Entonces, por eso la norma toma como excepciones o contabilidad simplificada este tipo de activos. Importante que siempre lo mencionamos, la norma contempla las prórrogas. Entonces, porque ya pues que dijeron muchas compañías, no, pues mi contrato de arrendamiento de la oficina es a un año, entonces yo entraría en esta contabilidad simplificada. Acordémonos que el beneficio de la contabilidad simplificada es que es como si se manejara anteriormente un arrendamiento operativo, simplemente el pasivo contra el gasto por el canon de arrendamiento que voy pagando. Pero la norma contempla las prórrogas, entonces pensemos primero que una oficina, un inmueble, pues no sería de bajo valor, y segundo, normalmente tiene prórrogas porque pues una compañía no alquila una oficina para estar solamente un año, donde le hace adecuaciones, tiene unos costos importantes para ubicarse allí, para solamente tenerla un año. Eso no tiene mucho sentido, digámoslo así, no se puede justificar como de alguna forma. Entonces, es muy difícil. Además, y tradicionalmente cuando entramos en esta norma, la compañía ya llevaba en esa oficina 5 años, pues no por no entrar en esta contabilidad, en este modelo único de contabilidad para el arrendatario se va a trastear o va a cambiar de oficina cada año. Eso no tendría mucho sentido. Entonces, hay que tener en cuenta porque la norma, vuelvo y digo, toma en cuenta las prórrogas que se hacen a esos arrendamientos. Bueno, entonces, pues básicamente lo que se menciona acá es que al inicio del contrato, el arrendatario, estamos aquí en la identificación de un arrendamiento. Que esto era un poco lo que se manejaba antes de esta NIF 16, una CINIF 4 que eran los arrendamientos implícitos, como dentro de un contrato que no es explícitamente de arrendamiento, pudiesen haber arrendamientos implícitamente. El ejemplo más sencillo es cuando las compañías toman un arriendo de un servicio, perdón, el contrato es un contrato de servicio de transporte. Entonces la compañía contrata un servicio de transporte para transportar su inventario, un ejemplo que ya está para entregar al cliente. Pues en la mitad de ese contrato que hay, el contrato es un contrato, vuelvo y digo, de servicios, pero en la mitad hay ¿qué? Pues unos vehículos. Entonces hay que entrar a mirar esos vehículos, dónde están ubicados, quién los tiene, cómo se manejan, quién tiene, como dice la norma, el derecho a determinar el uso del activo y poder recibir todos los beneficios económicos de ese activo. Entonces, dependiendo de ese tema, de esa evaluación que se hace, pues finalmente se podría entender que estamos ante un arrendamiento implícito y hay que empezar a mirar si esos vehículos que no son explícitamente arrendamiento o contrato de arrendamiento podrían terminar en un tipo de arrendamiento implícito y hacer el reconocimiento. Obviamente hay que entrar a mirar cada detalle, no quiere decir que ya cuando miremos un contrato de servicios ya estoy ante un arrendamiento, no, es un tema por supuesto que hay que evaluar. Aquí siempre menciono que puede ser que si los vehículos vienen y me los dejan en la compañía, dentro de ese contrato de servicio de transporte, pero los vehículos me los dejan en la compañía, yo soy la que los manejo, la que les doy mantenimiento, la que les, digamos, recargo en gasolina, soy la que decido a dónde los llevo, soy la que decido qué transporto.
pues estoy, por supuesto, obteniendo los beneficios económicos del vehículo, puede ser que esos activos se vuelvan un arrendamiento. Pero si es que yo solamente contraté el servicio, cada que necesito un transporte, llamo allá a la empresa y digo, necesito transportar de aquí al cliente X, y me mandan siempre un vehículo diferente, no le hago mantenimiento, no estoy pendiente del vehículo, no tengo que estar pendiente de la gasolina, ni del conductor, ni decido, digamos, el uso del activo, porque obviamente está pactado para solamente llevar el inventario de la compañía, pues no estoy ante un arrendamiento. Entonces, pues eso es un tema que tienen que evaluar las compañías desde que entramos en este proceso de NIF, no solamente con esta NIF 16, las compañías tienen que evaluar todos sus contratos, todos los contratos, para ver si dentro de algún contrato de estos puede haber un activo que se pueda volver un arrendamiento implícito. Obviamente, los contratos de arrendamiento explícitos, pues ese no tengo que entrar a hacer mucho análisis porque ya sé que explícitamente es un arrendamiento. Pero estos contratos que tienen la condición de ser de servicios, pero que la mitad tienen un activo, pues son los que hay que analizar con lupa. Otro caso muy común son los call centers, ¿no? Uno terceriza el tema del call center, entonces, ¿quién maneja los teléfonos? ¿Quién los atiende? ¿Quién les da mantenimiento? ¿Quién los usa? ¿Quién decide cómo usarlos? Otro tema es cuando uno más sencillo, cuando las compañías contratan un servicio de fotocopiado e impresión. Entonces, lo mismo, ¿quién maneja la impresora? ¿Quién le da mantenimiento? ¿Quién decide el uso de esa impresora? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar esta norma. Entonces, básicamente eso es lo que dice esta norma. Al inicio, cuando hago la identificación de un arrendamiento, al inicio de un contrato, nótese que no de arrendamiento, un contrato cualquiera se evalúa si este contiene un arrendamiento. Este hecho se da cuando se transmite el derecho a usar, el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho a controlar el uso del activo identificado, se evaluará si el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado. Nótese que en el ejemplo de los vehículos, si a mí me traen un vehículo cada vez que un vehículo diferente cada vez que yo requiero el servicio, pues yo no sé, ese vehículo lo estarán usando otros 5 o 10 clientes, entonces yo no tengo el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios del vehículo porque lo utilizan varios clientes. Y el derecho a decidir el uso del activo identificado. Si no está aquí en mi compañía, pues yo no puedo decidir el uso. Únicamente vienen, me transportan lo que yo necesito y ya. Entonces, pues es un tema para analizar. Bueno, aquí pues obviamente tenemos que tener en cuenta también el plazo del arrendamiento para mirar el tema de la contabilidad simplificada, lo que decíamos, esos arrendamientos que pueden ser de menos de un año. Entonces, básicamente aquí es donde se contemplan las prórrogas que mencionamos y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la medición de esta norma. Se determinará el plazo del arrendamiento como un periodo no cancelable de un arrendamiento, o sea que no espero cancelar el arrendamiento antes de que termine ese periodo en el que me comprometí o en el que pacté el contrato, junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción. Fíjense que aquí está lo que mencionamos de las prórrogas, ¿no? Si ese es lo que espera la alta gerencia o cada área, normalmente yo siempre le aconsejo, le digo a las compañías que revisen este tema de las prórrogas con la alta gerencia, porque a veces uno aquí puede pensar que el contrato va solo a un año o a 5, pero resulta que la alta gerencia está esperando, por el contrario, en el caso del año, extenderlo a 5, porque pues eso es lo que quiere por ubicación, porque es un estudio de mercadeo y estar aquí digamos, en ese inmueble, pensemos en un tema comercial. Pensemos que, por ejemplo, en el caso que hablaba nuevamente de los bancos para abrir una oficina, pues tienen que hacer primero un estudio de mercadeo para saber si instalar una oficina o abrir una oficina en ese sitio les conviene o no les conviene. Ellos no van como, ay, aquí, vamos a abrirla, no, eso tiene
un estudio previo. Además, ellos tienen que pedir permiso a la Superintendencia Financiera para abrir o cerrar una oficina. Entonces, no es como, cambiémonos cada año y la vamos poniendo, vamos abriendo la oficina donde queramos. No, eso pues obviamente tiene una connotación, y más para este tipo de empresas, pues todavía más. Entonces, fíjense que aquí siempre le digo a las compañías, ustedes conversen ese tema con la alta gerencia, qué es lo que esperan obtener de ese contrato de arrendamiento. ¿Lo piensan prorrogar o no? O por el contrario, nos vamos y hacemos el análisis de ese arrendamiento, ese pasivo por arrendamiento a 5 años, llevamos el cálculo a 5 años y resulta que la compañía quiere, o la alta gerencia quiere salir de ese contrato anticipadamente. Pensemos que me pasó en una compañía, estábamos haciendo el cálculo a mucho tiempo allá. Regálenme un segundito. Por acá están sacando una moto que suena mucho. Bueno, entonces cuando estábamos haciendo el cálculo a 10 años, inclusive en esa compañía, sobre unas bodegas que tenían arrendadas. Y resulta que la alta gerencia estaba construyendo, o pensaba, tenía un proyecto para construir unas bodegas dentro de la misma infraestructura de la empresa. Y aquí las personas que estábamos haciendo el cálculo no sabíamos. Entonces, no, nosotros pensábamos tener esas bodegas listas en 2 años, entonces hagamos el cálculo a 2 años y ya. Entonces, fíjense que es ahí muy importante para determinar ese periodo, esa prórroga del contrato, tener en cuenta ese tema, el concepto de la alta gerencia. Bueno, y los periodos cubiertos, también hay que tener en cuenta los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. Esto es lo contrario, ¿no? Es decir, la primera parte es que piensa prorrogar el contrato, la segunda parte que dice acá es el contrato va 1 año, pero él no piensa terminarlo antes de 1 año, o está 5 años, pero él no piensa terminarlo antes de 5 años. Fíjense que es un tema de juicio profesional, no es tan fácil aquí decidir. Bueno, entonces pues lo que mencionamos acá, pues que la contabilidad del arrendatario, si no aplica esa contabilidad simplificada que dijimos, pues al inicio tendrá que reconocer un pasivo por arrendamiento que representa la obligación de hacer pagos por el arrendamiento. Vamos a suponer que es un contrato de 2 años donde tomó una oficina por la cual va a pagar 1 millón de pesos. Entonces fíjese que la obligación por los 2 años con un canon mensual de 1 millón, pues es 24 millones, ¿cierto? Por los 24 meses. Entonces, eso es lo que reconoce como un pasivo por arrendamiento. Inmediatamente lo lleva contra un activo por derecho de uso por el mismo valor. Ya vamos a ver, obviamente, que esto tiene, como digo yo, más arandelitas, pero pues en un término básico, eso es lo que se tiene que hacer cuando las compañías entran ante un contrato de arrendamiento aplicando esta NIF 16 desde el punto de vista del arrendatario. Tiene que reconocer esa obligación que tiene por esos 2 años, que en este caso, en mi ejemplo, serían 24 millones de pesos. Y como se reconoce el pasivo por arrendamiento contra un activo por derecho de uso, inmediatamente del valor del pasivo, o sea, de la obligación, nace el activo. Porque nótese que hagan de cuenta que es como cuando pagábamos anticipadamente los arrendamientos, teníamos ahí un gasto pagado por anticipado, digámoslo así, que era el derecho a usar ese activo. Bueno, y aquí está, digamos, en forma esquemática cómo debemos determinar ese activo por derecho de uso. Entonces, normalmente el derecho de uso de los activos siempre se mide en el momento inicial al costo. Esa medición viene del pasivo. Aquí lo tenemos, la medición inicial del pasivo por arrendamiento es lo que tomo para medir ese activo por derecho de uso. Y pues se mide al costo porque básicamente, nótese que es como si yo me llevara un activo fijo para la compañía. Nótese que en el ejemplo que yo puse, puede ser que esa oficina que estoy arrendando obviamente no vale 24 millones de pesos, ¿no? Vamos a suponer que la oficina vale,
no sé, 200 millones de pesos. No es que esté reconociendo un activo por 200 millones de pesos. Lo que estoy reconociendo es un activo para que me da el derecho a usar esa oficina por 2 años. Que es lo que llamábamos antes un leasing financiero, y lo que yo sí quiero es quedarme con el activo al final de la vida útil, es un tema diferente. Nótese que desde el pasivo, obviamente yo no voy a deber 24 millones. Si estoy comprando la oficina, pues estaré pagando los 200 millones que vale la oficina más los intereses, porque lo que estoy haciendo es comprándome una oficina a crédito, como digo yo. Desde ese punto de vista, pues obviamente el activo por derecho de uso, ahí sí pasa a ser muchísimo más grande, más representativo. Serán los 200 millones más los intereses que mencionamos. Entonces, depende en qué contexto estoy, porque aquí, digamos, desde el arrendatario no mido o evalúo si es contrato de arrendamiento operativo financiero, pero obviamente tengo que estar atado a la obligación en el contrato de arrendamiento que se comprometió el cliente o la compañía. Bueno, entonces la medición inicial del pasivo por arrendamiento, en nuestro caso, de nuestro primer ejemplo, serían los 24 millones, más pagos por arrendamiento realizados antes de la fecha del comienzo. Claro, si el pago anticipadamente, nótese que si el cliente, vamos a suponer pago un año anticipadamente, pues el pasivo ya no va a ser 24 millones, sino que si pago un año anticipado, pues el pasivo va a ser 12. Entonces aquí sí me llevo ese pago anticipado que hice, porque es lo que estaba diciendo hace un momentico, como cuando antes bajo Colga manejábamos pagos, gastos pagados por anticipado, que pagábamos la oficina todo el año desde el inicio y teníamos derecho a amortizarla durante ese año porque íbamos a usar la oficina durante ese año. Entonces aquí pues tiene la misma connotación. Si el cliente me da incentivos, por ejemplo, como pagamos el año completo, entonces el cliente el arrendador, perdón, me ofreció un canon de arrendamiento gratis por haberle pagado todo el año anticipado, entonces ese lo descontamos. Y tenemos en cuenta los costos directos iniciales del contrato. Nótese que esos costos iniciales del contrato pueden ser lo que mencionábamos hace un momento, cuando la compañía tiene que pagar, por ejemplo, un especialista para que le haga un análisis de mercadeo para saber si posicionarse en esa oficina, en ese sitio, le conviene o no le conviene, va a ser rentable o no. Pensemos, por ejemplo, cuando se abre un centro comercial, pues las tiendas que trabajan en cadena, pues ellas tienen que ir a hacer allí un análisis de si es viable, si es rentable, si les va a generar beneficios, rentabilidad, estar en ese centro comercial, ¿no? Porque hacen unas infraestructuras gigantes, con escaleras eléctricas, con de pronto ascensores, todo el tema de adecuación, pues esos tienen unos costos importantes. Entonces, normalmente antes de, pues hacen un estudio. Esos costos directos iniciales, no los que hablo de remodelar, sino los iniciales, pues se tienen en cuenta también acá en el plazo o en el valor de este activo por derecho de uso. Y si hay costos de desmantelamiento, de entregar el derecho, la obligación más bien de entregar el activo en las condiciones que se recibió, esos costos pueden ser importantes y se pueden tener en cuenta allí como dentro de la medición de ese activo por derecho de uso. Posteriormente, ¿cómo se hace? Normalmente en la medición inicial dijimos es al costo, o sea, conlleva todos estos valores y ese será el costo del activo por derecho de uso. Posteriormente, el activo se puede medir al costo menos la depreciación, menos las pérdidas por deterioro. Fíjense que normalmente en un contexto, y ya lo vamos a ver a continuación, lo que va a pasar en nuestro ejemplo del contrato de arrendamiento de 2 años es que ese activo por derecho de uso, pues yo lo voy a amortizar o depreciar en esos 2 años. Cosa que cuando terminen los 2 años, vamos a suponer, entrego la oficina y pues yo ya no tengo ningún pasivo, pero tampoco tengo ningún activo, ¿no? Tengo que, obviamente, eliminarlo porque no tendría sentido, por ejemplo, depreciarlo a 5 años o, por ejemplo, a 80 años, que es lo que vamos a suponer en la vida útil de esa oficina. Sí, que voy a hacer el resto, pensemos en el ejemplo de los 80 años, los otros 78 años que ya no la estoy usando, no tendría pues obviamente sentido. Entonces, la norma habla de que esa depreciación se debe hacer al menor
o se debe hacer al contrato o a la vida útil, dependiendo qué va a pasar. Es decir, si yo no me voy a quedar con el contrato, con el activo arrendado, si yo no me voy a quedar con el activo arrendado, o sea, voy a entregar la oficina, la depreciación se debe hacer al menor entre la vida útil o el contrato de arrendamiento. En este caso, el menor es el contrato de arrendamiento, que son 2 años, porque dijimos la vida útil es de 80 años. Si yo me pienso quedar con el activo, si al final del contrato de arrendamiento va a haber una opción de compra y yo me pienso quedar con el activo, o sea, lo que conocíamos antes como leasing financiero en Colombia, o sea, estoy comprando el activo a crédito, pues ahí sí lo deprecio a la vida útil del activo, pero nótese que ahí me voy a quedar con el activo y en el caso que decíamos no estoy pagando 24 millones, sino 200 millones más los intereses. Entonces, pues ahí sí, ahí tiene sentido. Entonces, en la medición posterior lo puedo medir al costo, que normalmente va a ser el primer ejemplo. Yo lo voy a devolver en 2 años, entonces ¿para qué lo voy a medir a valor razonable? La idea es llevarlo al costo, que es coger esos 24 millones y depreciarlo en los 2 años, o al valor, a menos que se mida al valor razonable. ¿Cuándo podría aplicar valor razonable? Si es ese segundo escenario en el que yo sí me pienso quedar con el activo al final del contrato de arrendamiento. Me pienso quedar con el activo porque tengo una opción de compra y esa es la idea, comprar, digamos, el activo a crédito. Entonces, en este caso, si mi modelo de medición para activos fijos de inmuebles es el modelo de revaluación, pues seguramente me conviene aplicar ese mismo modelo para estos activos arrendados que estoy, digamos, con los que me estoy quedando al final del contrato de arrendamiento. Bueno, aquí está lo que mencionábamos. El plazo de la depreciación será la vida útil del activo arrendado subyacente o el plazo del arrendamiento, el que sea menor. Cuando no me pienso quedar con el activo, o sea, ese ejemplo en el que solamente voy a tomar la oficina por 2 años. Si la titularidad del activo arrendado se transfiere al final del plazo, o sea, en el ejemplo donde sí me estoy comprando la oficina a crédito en un contrato de arrendamiento que antes llamábamos financiero y que estoy pagando los 200 millones más los intereses que me cobra normalmente el banco, entonces el plazo de la depreciación siempre será la vida útil. En ese caso sí lo voy a depreciar a los 80 años, que fue la vida útil que le determiné a esa oficina. Bueno, un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en las notas los activos por derecho de uso separado de otros activos. Entonces, pues básicamente eso es lo que dice la norma. Tenemos que, digamos, en el estado de situación financiera mostrar cuáles son nuestros activos propiedad, planta y equipo y nuestros activos por derecho de uso. Obviamente tenemos que mirar acá en Colombia cómo se determinan los modelos que emiten los entes de control, superintendencia financiera, superintendencia de sociedades, las demás superintendencias, pero básicamente si el modelo que trabaja la super no lo separa, que hasta donde tengo entendido eso fue lo que pasó en el 2019, vamos a ver qué pasa en este año, pues lo incluyo dentro de activos propiedad, planta y equipo, y en revelaciones sí explico el tema ampliamente. Lo separo en revelaciones. Y en el resultado, pues lo que se presenta en el ERI, en el estado de resultados integrales, será el gasto por depreciación. Así es como, digamos, se afecta el gasto en este sentido. Ahora vamos a mirar cómo es la medición del PASI. En nuestro ejemplo decíamos que en un tema sencillo, la compañía tenía una obligación de 24 millones, en el primer ejemplo de 24 millones. Pero decíamos que, pues, en un tema básico, pero pues que eso tenía arandelitas, ¿no? Entonces, las arandelitas, pues es que ese pago futuro o esa obligación que yo tengo de esos 24 millones la debo descontar a una tasa de interés de mercado, dice la norma, para traerme esos flujos futuros a valor presente. O sea, que ese pasivo por arrendamiento termina siendo como un pasivo financiero, termina siendo un pasivo donde le tengo que aplicar costo amortizado. Siempre que hablamos de costo amortizado,
determinamos el modelo de traer a valor presente esos flujos futuros descontados a una tasa de interés, donde voy a ir pagando un capital más unos intereses, o un principal más unos intereses en unas fechas específicas. Hagan de cuenta que se vuelve como si fuera una obligación financiera. Nótese que en el segundo ejemplo, cuando hablamos de los 200 millones que vamos a comprar el activo ahora sí a crédito, como digo yo, pero en un contrato de leasing o en una cartera de leasing, pues ahí yo tengo que pagar intereses explícitos. Ese no serían implícitos, sino son explícitos, porque siempre he dicho los 200 millones más los intereses, que lo que me cobra normalmente el banco, obviamente. Pero en el primer ejemplo, donde son los 2 años, donde voy a pagar solamente los 24 millones, pues eso no tiene intereses. Normalmente se pacta el canon de 1 millón y eso no tiene intereses. Pero entonces la norma dice sí, descuente valor presente, y ahí tenga en cuenta que puede hacerlo con una tasa de interés implícita, como dice acá en el arrendamiento, que ya es un poco más calcularle como la TIR, la tasa interna de retorno a ese contrato de arrendamiento, o también se puede la tasa incremental por préstamos que tiene el arrendatario. Esto quiere decir que si el arrendatario fuera un banco y pidiera un préstamo de 24 millones, la norma dice que para adquirir un activo similar, entonces si fuera a tomar un crédito de 24 millones para adquirir un inmueble, podría ser el contexto, la tasa que le cobraría al banco sería el 10%. Entonces, esa es la tasa con la que trabajo acá y con la que hago ese descuento de valor presente. Vamos a suponer entonces que esos 24 millones traídos a valor presente al 1 de enero del año inicial donde empieza el contrato van a ser 20 millones. Entonces empezamos con los 20 millones, vamos ajustando ese pasivo que va a ir aumentando por esos intereses hasta llegar a 24 millones, pero que también va a ir disminuyendo por los pagos que voy haciendo. Por eso digo que se vuelve como un pasivo financiero donde tengo que aplicar costo amortizado. El tema, digamos, desde el punto de vista operativo, pues se vuelve un poquito desgastante, pero digamos, en la medida en que una compañía tenga poquitos contratos de arrendamiento, pues esto se podría manejar de una forma sencilla en un Excel, con una fórmula que no es compleja, pero ya si estamos hablando de que la compañía es ese ejemplo que poníamos del banco que puede tener, qué sé yo, 1000 oficinas arrendadas, pues manejar esto en un Excel sí ya se sale de control. Por supuesto, pues esas entidades tienen el músculo financiero para tener una infraestructura tecnológica fuerte para poder llevar todos estos cálculos en sus plataformas tecnológicas. Entonces, aquí está el pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento se mide al inicio, al valor presente de los pagos futuros por arrendamiento descontado la tasa de interés implícita en el arrendamiento, que es sacarle la TIR, digamos, a ese contrato, o la tasa incremental por préstamos del arrendamiento, que es cuánto le costaría a ese arrendatario ir y tomar un crédito de 24 millones en este caso, y se tienen en cuenta los siguientes ítems. Si tengo pagos fijos, obviamente en nuestro caso es el millón que va pagando el cliente. Y acá están los pagos variables, que es un poco lo que nos interesa aquí para nuestro tema de la enmienda. Los pagos variables pueden ser que en este contrato de arrendamiento ahora tiene un ingrediente adicional, y es que al segundo año se va a incrementar por el IPC. Vamos a suponer que es el 5%. Entonces, fíjense que al siguiente año el canon pasa a valer 1.050.000. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Digamos, se toma el contrato por 2 años, pero al siguiente año tengo que remedir, digámoslo así, ese pasivo por arrendamiento porque el canon subió de 1.000.000 a 1.050.000. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que se consideraría un pago variable. Y para nuestro contexto de nuestra enmienda, eso sería cómo se va a aplicar ese pago variable. En el momento en que se concedieron esas reducciones o esas disminuciones al canon de arrendamiento, que antes pagaba 5 millones y el arrendador me dijo ahora, pues por tema de pandemia tenemos aquí obviamente un tema complejo, la mayoría de compañías tuvieron que cerrar, pararon sus operaciones, todos sabemos eso, entonces
vamos a acordar que me pague 2 millones nomás. Hace una reducción importante, entonces se toma como un pago variable. Ya vamos a ver en el ejemplo cómo ahí cuando se pacta ese descuento, esa reducción, entonces se aplica ahí desde ahí hacia adelante. No tengo que devolverme a aplicarlo retrospectivamente desde que nace el contrato, ni tampoco tengo que cancelar ese contrato y abrir uno nuevo, porque vuelvo y digo, cuando son poquitos arrendamientos, pues el tema es sencillo, pero cuando estamos hablando de un volumen importante de arrendamientos, pues el tema se vuelve muy complicado. Bueno, si hay garantías del valor residual, acordémonos que el valor residual es lo que yo espero, cuando soy dueña de un activo, yo espero recibir ese activo al final de la vida útil, una vez acabado toda su vida útil. Entonces, no sé, tengo un activo que vale 1 millón y espero que me dure 5 años, determiné que será la vida útil del activo y al final de esos 5 años espero venderlo en 50,000 pesos porque tengo un mercado activo, tengo una compañía que ese tipo de activo yo se lo vendo después de esos 5 años y ella me lo compra en 50,000. Ese valor residual es una estimación, no es un valor tan sencillo de determinar, pero la norma lo menciona y se tienen en cuenta en la medición cuando hay garantías de ese valor residual, o sea, cuando se va a determinar. Fíjense que ese valor, ese ítem aplicaría más para el segundo ejemplo, donde yo sí me pienso quedar con la oficina porque la estoy comprando a crédito, entonces pasa a ser, después de que termine de pagarla, pasa a ser activo propio y ahí determino si tengo ese valor residual, o sea, si yo al final de los 80 años espero vender esa oficina, qué sé yo, me voy a inventar, en 5 millones. Entonces, pues hay que tener en cuenta esa medición. Opción de compra si se va a ejercer, que también aplicaría para el segundo ejemplo, ¿cierto? Normalmente cuando tomamos un crédito o lo que se denomina una cartera de leasing o lo que denominábamos antes leasing financiero, o sea que me pienso quedar con el activo, en el segundo ejemplo, yo pago todos los 200 millones más los intereses que me cobra el banco, pero además al final hay una opción de compra. Vamos a suponer que al final me cobra adicionalmente como opción de compra 10 millones. Entonces, pues 10 millones frente a la oficina que he pagado durante, vamos a suponer, 5 años, 200 millones más intereses, terminé pagando 300, pues yo me quiero quedar, yo doy los 10 millones y me quedo con la oficina, porque ya pagué lo más, no voy a dejar de pagar lo menos para, obviamente, no quedarme con la oficina, no tendría mucho sentido. Entonces, normalmente cuando la norma acá habla que opción de compra, si se va a ejercer, es que esa opción de compra es muy barata, lo que haría creer pues que el arrendatario desde este punto se va a comprarla, va a ejercerla, va a ejercer esa opción de compra. Porque ya pagado, vuelvo y digo, todo el activo, no tiene sentido que no debe ser como ese último pago. Y adicionalmente tengo en cuenta pagos por penalizaciones por terminar el arrendamiento. Y esto he tenido la oportunidad de revisar mucho esto. Pues bueno, mi hija es periodista y trabaja en la República y la veo siempre con ella maneja el tema de inmuebles, de vehículos, bueno, y en tema de inmuebles en centros comerciales esto ha sido muy común. El hecho de que el arrendatario termina el contrato de arrendamiento porque pues no tiene cómo pagarlo. Y específicamente el caso de una compañía de cine que había abierto una sala así súper, hiper, mega, wow, donde había hecho una inversión súper grande, como en enero, febrero, y en marzo, cerrado todo. Pues imagínense las pérdidas tan absurdas que pudo tener esta compañía. Tenía un contrato de arrendamiento importante allí en un centro comercial y en este momento pues ella terminó el contrato de arrendamiento porque el arrendador no le dio una concesión, no le dio una reducción en el pago del arrendamiento, las salas de cine cerradas, no tenían cómo soportar el pago, terminó el contrato de arrendamiento, pero ahora el arrendador demandó al arrendatario y viceversa, por daños y perjuicios. Entonces, y pues lo menciono porque son unas cifras astronómicas en las demandas que hay de lado y lado. Entonces, fíjense que pues obviamente tenemos que tener en cuenta si hay pagos de penalización por terminar el arrendamiento. Posteriormente, el pasivo se medirá, lo que decíamos,
aumenta debido a la tasa de interés. Recordemos en ese ejemplo que de los 24 millones que lo descontamos a 20 y tenemos que ir incrementando, digámoslo así, por los intereses, por la tasa que le habíamos determinado, que fue la tasa en la que se endeudaba el arrendatario, que dijimos 10%, entonces tenemos que ir aumentando esos intereses hasta llegar a los 24. No obstante, se va disminuyendo para reflejar los pagos realizados. Cada mes se va pagando el canon, entonces pues eso va disminuyendo ese pasivo. Y se mide nuevamente, y esto también es lo que nos aplica ahorita con esta enmienda, y se mide nuevamente para reflejar los cambios a los pagos por arrendamiento o las modificaciones del arrendamiento que no generan un arrendamiento separado. Entonces, básicamente, acá el ejemplo más sencillo es lo que hablábamos de cuando se incrementa el canon de arrendamiento por el IPC. Normalmente, porque no todos los contratos son del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Puede ser de junio a junio, de cualquier periodo, normalmente es por un año. Bueno, un año o más, casi nunca hay un contrato, digamos, de menos de un año, a menos que yo vaya a rentar, por ejemplo, una sala de juntas o un auditorio por una mañana para dictar una charla. Pues eso el contexto es diferente, claramente ahí sería aplicaría contabilidad simplificada, o ahora que se va a poner muy de moda los coworkers, que son estas oficinas que se pueden rentar por un día para que vayan los empleados de una oficina y trabajen, de una empresa y trabajen allá, más ahora que estamos en todo este tema virtual, donde digamos que tal vez tiende a acabarse las oficinas físicas. Entonces, lo que alquilan son espacios por un día, por 2 días, para hacer, no sé, interacción entre los empleados, para que vayan a trabajar allí en estos espacios y tengan, digamos, como un cambio, una integración, una visión diferente para hacer reuniones, para tener como un ambiente agradable y ergonómico para trabajar, aunque pues creo que trabajar desde la casa es un beneficio muy grande. Bueno, entonces pues básicamente aquí es donde entra nuestro tema de la enmienda. Entonces fíjense que aquí lo que se hace como se van a manejar estos cambios por reducciones o concesiones en los alquileres son de esta forma. Se va a medir en este caso el pasivo desde el momento en que se presenta la concesión o la reducción del alquiler hacia adelante, y no va a generar una modificación, un arrendamiento separado. O sea, no tengo que cancelar ese arrendamiento y volver a abrir uno, porque de hecho ya vamos a ver que la norma aplica hasta junio del año 2021. Quiere decir que de ahí hacia adelante, pues normalmente se debería llegar al mismo canon de arrendamiento anterior. Obviamente esto no quiere decir que todos los arrendadores me vayan a conceder un plazo hasta allá, pero pues es un tema que hay que revisar. Pero normalmente la norma menciona que hasta allí pueden ir estos cambios, digámoslo así. Entonces, esto es básicamente aquí lo que está pasando con nuestra enmienda. Que se mide nuevamente para reflejar los cambios que normalmente son incrementos, pero que este año por tema de pandemia pueden ser reducciones en los pagos de arrendamiento o las modificaciones de arrendamiento, en este caso es modificación por el canon de arrendamiento, pero que no generan un arrendamiento separado. Un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en notas los pasivos para arrendamiento separados de otros pasivos, igual que como mencionamos en el activo. Y aquí en el estado de resultados pues va el gasto por intereses, ese gasto que va generando ese incremento del pasivo, que lo descontamos a 20 millones y tiene que llegar hasta los 24. Bueno, muy bien, chicos, entonces hasta aquí era como la parte que pues interactuando todo este tema de nuestra enmienda. Aquí vamos a hablar de algo muy específico, que es el tema de las modificaciones de los arrendamientos. Un arrendamiento se puede modificar, como lo acabamos de ver, porque se cambia o se aumenta el canon de arrendamiento. Normalmente, vuelvo y digo, ese era el escenario normal, pero hay que mirar cuando ese cambio o esa modificación genera que se establezca un nuevo contrato y cuándo no, que eso es básicamente lo que nos va a aplicar a nosotros. Entonces,
Cuando vamos a la parte de definiciones de la norma, menciona que una modificación del arrendamiento es un cambio en el alcance de un arrendamiento o la contraprestación de un arrendamiento, o sea, lo que se paga, que no fue parte de los términos y condiciones originales. Nótese que normalmente aquí, cuando hablábamos de esta partecita, que no me generaba un arrendamiento separado, es decir, que lo actualizaba, por decirlo de alguna manera, o lo medía nuevamente, pero normalmente es porque cuando se establece un contrato de arrendamiento, desde el inicio se dice, el canon de arrendamiento es 1.000.000 que se incrementará anualmente por el IPC, o mejor dicho, eso casi que está expresamente por ley en el caso de Colombia. Normalmente en términos generales, personas naturales o jurídicas, el incremento de los arriendos se hace anualmente por el IPC. Entonces, fíjense que aquí entra lo que estas concesiones, estas reducciones que se hicieron por tema del COVID-19, pues no estaban contempladas desde el inicio. Entonces, en un contexto normal, sin que hubiese la enmienda, lo que habría que hacer era cancelar, vuelvo y digo, ese contrato de arrendamiento y abrir uno nuevo. Eso generaría un desgaste operativo para las compañías. Entonces, por eso es que la norma acá lo menciona. Fíjense, vuelvo y digo, un cambio en el alcance de un arrendamiento o la contraprestación de un arrendamiento, que no fue parte de los términos y condiciones originales. Nadie dijo el año pasado, en junio, para un contrato de 2 años, que era mi ejemplo, que en junio del siguiente año, producto de una pandemia que iban a hacer, o sea, nadie lo sabía, por supuesto no estaba planteado, creería yo, en ningún contrato. Entonces, por ejemplo, aquí es añadir o terminar el derecho a usar uno o más activos subyacentes. Eso generaría un arrendamiento separado. Si yo tengo arrendado en un solo contrato 5 vehículos, este no es el de servicio de transporte, sino que renté 5 vehículos. Y en ese mismo contrato digo, no, ya no necesito 5 vehículos, necesito 2. Eso generaría un cambio, una modificación en el contrato que generaría cancelar ese contrato de 5 y abrir uno nuevo de 2. Y es lo que dice acá, por ejemplo, añadir o terminar el derecho a usar uno o más activos subyacentes, o lo contrario, tenía 5 y ahora voy a usar 10, ¿no? Añadir o terminar el derecho a usar uno o más activos subyacentes, o ampliar o acortar la duración contractual del arrendamiento. Entonces, fíjense que la norma ahí menciona esos temas que pueden generar un arrendamiento. Aquí tenemos un arrendatario contabilizará una modificación del arrendamiento como un arrendamiento separado, o sea, un arrendamiento nuevo, si la modificación incrementa el alcance del arrendamiento añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes. Esto ya lo menciona, esta es la definición, que es un poco lo que decíamos, o sea, acá ya es un párrafo específico de la norma. Entonces, es un arrendamiento separado si la modificación incrementa el alcance del arrendamiento añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes, lo que decíamos, teníamos 5 carros y ahora voy a usar, ahora necesito 10, entonces tengo que cancelar el de 5 y abro uno nuevo para los de 10, o lo mismo si tengo 5 y ahora voy a solamente a usar 2. La contraprestación se incrementa por un importe acordado con el precio independiente del incremento en el alcance. Es decir, claro, antes usaba 5 vehículos, el contrato de arrendamiento mensual era de 5 millones. Ahora, como voy a usar 10, pues el canon de arrendamiento es 10 millones. Pues, obviamente, se incrementa el importe acordado en el precio original del contrato de arrendamiento, porque ya no estoy usando 2 activos subyacentes arrendados, sino no estoy usando 5, sino 10. Entonces, pues eso genera un cambio, un arrendamiento separado, porque hay un cambio en el alcance. Y aquí vamos a ver un poco lo que no genera un cambio, una modificación en el arrendamiento que no se entendería como un arrendamiento o un contrato de arrendamiento nuevo, que digamos es lo que estamos mirando en relación con nuestra enmienda. Entonces, en el caso
de una modificación de arrendamiento que no se contabilizaron, en la fecha efectiva de la modificación del arrendamiento, un arrendatario que hará distribuirá la contraprestación del contrato modificado por contratos o por componentes. ¿Esto qué es? Acordémonos que más atrás vimos el tema de cuándo tenía que analizar si en un contrato de arrendamiento si en un contrato había un arrendamiento implícito. Si en cualquier contrato, cualquier tipo de contrato, podría existir un activo en la mitad que podría terminar en un activo arrendado. Entonces, eso es lo que conocíamos antes como arrendamientos implícitos y que la norma lo menciona como identificación de un contrato de arrendamiento o identificación de un arrendamiento más bien. Entonces, yo puedo tener un contrato por componentes. Cuando hablo acá por componentes es que puedo tener unos activos arrendados, pero también puedo tener un servicio, pero también puede inclusive haber algo de una compra de un activo. Entonces, ¿cómo separo? ¿Cómo separo? Una cosa es, en este caso, los vehículos, en el ejemplo que yo ponía, y otra cosa es el servicio, porque obviamente por ese servicio de transporte me van a cobrar, ¿cierto? Eso es lo que está estipulado en el contrato. Entonces, normalmente el contrato como tal de servicios, pues yo lo voy a manejar como un gasto contra un pasivo, porque estoy debiendo ese servicio una vez lo reciba, pero los activos sí pensemos terminaran en un tema de arrendamiento, porque tengo derecho al uso del activo, a decidir el uso del activo y recibo todos los beneficios sustancialmente del activo, pues entonces separo y los vehículos los manejo como un contrato de arrendamiento, como unos activos subyacentes arrendados, y el resto del servicio de transporte que me cobran, pues lo manejo como una cuenta por pagar. Entonces, acá es cuando la norma dice separa por componentes. Como en un contrato normal, puedo tener varios componentes. Dentro del mismo contrato puedo tener arrendamientos y otros temas, como lo que mencionábamos, servicios, no sé, tal vez compra de activo, prestación de servicios, que en este caso que lo mencionamos en el caso del contrato de transporte. Entonces, aquí pues obviamente hay que, dependiendo la separación que se haga, porque a veces la norma dice, cuando no se puede separar, pues se toma todo como un arrendamiento. Si se puede separar, entonces pues lo que dice acá es que se distribuirá la contraprestación del contrato modificado por los contratos, entendiendo pues cada componente. Se determinará el plazo del arrendamiento modificado, prórrogas o cancelaciones, obviamente si se generan, entonces las tengo en cuenta allí, y medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos por arrendamiento revisados, aplicando una tasa de descuento revisada, implícita o incremental. Entonces, pues básicamente, repito, para entender un poco lo que dice este párrafo. Entonces, cuando no me genera un arrendamiento separado, sino que es una modificación porque cambió alguna condición como el incremento del canon de arrendamiento por IPC o porque se tomó una prórroga. Acuérdense que ahí tenemos en cuenta las prórrogas también. Estaba pactado a los 2 años. Vamos a suponer, volvemos a nuestro ejemplo de la oficina que tomé por 2 años. Ahora, se acabaron los 2 años, un mes antes o lo que estipule el contrato, aviso que voy a prorrogar y voy a tomar el contrato por otros 2 años. Entonces, pues ahí tengo en cuenta pues esas prórrogas para determinar ahí el plazo del contrato. ¿Ven? Ya no sería de 2 años, sino sería de 4. O lo contrario, si se va a cancelar, pues seguramente si se cancela, si no está dentro de los plazos estipulados, pues puede generar sanciones. Y mido nuevamente el pasivo hacia adelante, pues aplicando, pues con el contexto ya cómo quedó el contrato, el incremento que decíamos que pasó de 1.000.000 a 1.050.000, entonces vuelvo y mido el pasivo por arrendamiento, ahora no sobre un canon de 1.000.000, sino de 1.050.000, ¿cierto? Decíamos. Y ahí hay que volver a revisar la tasa, porque nótese que el año pasado la tasa cuando inició el contrato de arrendamiento era 10%, dijimos para nuestro ejemplo. Ahorita, ¿qué pasó con las tasas? Pues bajaron considerablemente. Estamos en un tema
muy complejo en Colombia y en el mundo, y por lo menos lo que ha pasado en la economía colombiana es que las tasas han bajado, tanto las de colocación como las de captación. Esto un poco obviamente para a contribuir, digámoslo así, con la economía para que no se vaya más a pique. Entonces, digamos, el año pasado la tasa que aplicaba era el 10, pero este año puede ser que la tasa sea el 5. Entonces, por eso ahí dice que debe ser con una tasa revisada, aplicando ese descuento de valor de flujos futuros descontados a valor presente con una tasa de interés revisada en este caso, ya sea que tome la incremental o la implícita. En este caso tomamos la incremental, que es en la que se endeuda el arrendatario, o sea, yo que soy el arrendatario, yo empresa Diana Vega, y que como las condiciones del mercado cambiaron significativamente, pues la tasa ya no es del 10, sino del 5. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pensemos que en un contexto sin pandemia, pues la tasa probablemente no vaya a bajar tanto, probablemente sea muy estable. De hecho, ni siquiera habría que revisarla, sino tal vez sería la misma. Hay que revisarla, porque la norma dice, hay que revisarla. ¿Sí? Esto ya lo mencionaba antes de pandemia, hay que revisarla, pero a lo que me refiero es que en una economía como Colombia, pues seguramente ese cambio de esa tasa no sería muy significativo en un escenario normal sin COVID. Bueno, en una modificación que no se contabilice como un arrendamiento separado, el arrendatario contabilizará la nueva medición del pasivo por arrendamiento. Esto es lo que vuelvo y digo, también nos aplica a nosotros dentro de la enmienda. ¿Qué hace ahí? Entonces, disminuyendo el importe en libros del activo por derecho de uso para reflejar la terminación parcial o total del arrendamiento cuando se disminuya el alcance y reconocerá en el resultado del periodo las ganancias o pérdidas. Fíjense que aquí, como normalmente, recordemos que cuando hacemos una enmienda, un cambio a la norma, normalmente hay que aplicarla retrospectivamente y los efectos suben al estado de cambios en el patrimonio en ganancias retenidas o acumuladas. El beneficio aquí de esta exención o de esta enmienda es que todos los efectos van a resultados, entonces no nos toca entrar digamos, afectar el estado de cambios en el estado de cambios en el patrimonio. Al final, pues obviamente el efecto del estado de resultados sube al estado del cambio en el patrimonio, pero no lo tengo que aplicar, digamos, de forma retrospectiva. Entonces, fíjense que cuando hacemos, siempre hemos hablado aquí, todo lo que hemos hablado aquí hacia atrás ha sido la remedición del pasivo por arrendamiento, remedición del activo por pasivo por arrendamiento, pero obviamente cuando ajustamos o remedimos el pasivo por arrendamiento, inmediatamente eso repercute en el activo por derecho de uso. Entonces, normalmente cuando hacemos ajustes al pasivo, pues esos mismos ajustes deben subir al activo, porque acuérdense, me devuelvo un poquito acá nuestra gráfica, la medición inicial del activo por derecho de uso viene de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Ese es el primer ítem, o sea, primero mido el pasivo, por supuesto si el pasivo cambia, entonces yo tengo que tener en cuenta acá la medición del activo, teniendo en cuenta estas, como digo yo, otras arandelas que se pueden presentar, pero pues lo que define el activo por derecho de uso es la medición del pasivo. Por supuesto, si el pasivo cambia, pues cambia el activo por derecho de uso. Entonces, esto es básicamente lo que está diciendo acá. Haciendo los correspondientes ajustes, haciendo el correspondiente ajuste al activo por derecho de uso para todas las demás modificaciones del arrendamiento. Entonces, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que cuando tocamos el pasivo, pues también tenemos que tener en cuenta el activo por derecho de uso. Bueno, hasta aquí todo lo que hemos hablado, digamos, introduciendo y entendiendo cómo son todos los cambios, pues está lo que decía la norma hasta antes de esta pandemia, hasta antes de mayo. Aquí nacen los párrafos nuevos, producto de esta aplicación del COVID-19, o más bien de este escenario complejo de este año con pandemia, como fueron las modificaciones que se hicieron a esta norma. Este párrafo 46A es nuevo, como dice acá,
Este y este fueron los dos párrafos principales que se introdujeron y el tercero es en temas de revelaciones. Pero esto es básicamente lo que menciona la norma y aquí, como decimos, lo que nos da es una solución práctica para que modifiquemos ese arrendamiento de aquí hacia adelante o cuando se presenten esas concesiones o esas reducciones en el alquiler. Entonces, como solución práctica, esto está literal copiado de la norma, como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si la reducción del alquiler que cumple las condiciones del párrafo 46b, que ya lo vamos a ver acá, es una modificación al arrendamiento, o sea, para que genere un arrendamiento nuevo o separado. Un arrendatario que realiza esta elección, esta solución práctica, contabilizará los cambios en los pagos por arrendamiento procedentes de las reducciones de alquiler de la misma forma que contabilizaría el cambio aplicando esta norma si dicho cambio no fuera una modificación del arrendamiento. Por eso tuvimos que hacer toda esta parte introductoria para entender que esto, básicamente acá cuando decimos que no contabiliza un arrendamiento separado, es como se va a aplicar con esta enmienda. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. La solución práctica es, pues otra vez, volvemos al ejemplo. Qué pena ser reiterativa. No es lo mismo una compañía que tiene 2, 5, 10 contratos de arrendamiento a una compañía que tiene 1000 o más activos arrendados. Pues, el tema de cancelar todo eso y volver a abrir un contrato de arrendamiento nuevo, pues genera un desgaste operativo y contable grandísimo. Entonces, por eso la norma y el IASB pensó en este tema, por eso sacó esta enmienda, fue desarrollar esta solución práctica para que vayamos haciendo ese ajuste por el camino y no tengamos que devolvernos a aplicarlo como si fueran arrendamientos nuevos. Entonces, esto es lo que dice la norma. Y acá vamos al párrafo 46b, que es lo que menciona acá, que si cumple las condiciones del párrafo 46b. Vamos a mirar si se cumple, ¿no? Porque eso es el otro tema. Hay que tener en cuenta que solamente si se dan estas condiciones que se mencionan acá, estamos cumpliendo, digamos, esta enmienda y podríamos aplicarla. De lo contrario, habría que mirar si es una modificación que genera un arrendamiento nuevo. Por ejemplo, pues obviamente no vamos a aplicar esta enmienda si lo que se hizo fue terminar anticipadamente el contrato de arrendamiento, que es lo que ha ocurrido también mucho en el mercado. En el ejemplo que les ponía de la compañía de cine, pues eso lo que generó fue terminar el contrato de arrendamiento, generar unas sanciones complicadas del arrendador al arrendatario que estaban inmersas en el contrato, pero pues también lo que les decía en ese contexto, el arrendatario también demandó al arrendador por daños y perjuicios y bueno, ahí hay una demanda súper millonaria compleja. Pero pensemos en cualquier compañía, eso fue lo que pudo pasar. Nótese que a uno que medio puede salir, va, ay, el restaurante, no, cerrado, ay, la tienda X, no, cerrada, no, ahí queda un almacencito, todo está cerrado. No todo, pero muchas cosas se terminaron, muchos negocios se acabaron, muchos tiendas, almacenes, restaurantes, comercio se cerró. Entonces, pues pensemos que detrás de eso, por supuesto, si hay una empresa, pues no podría obviamente aplicar este contexto porque pues es que ya no existe el contrato de arrendamiento, eso ya es otro tema. Aquí básicamente aplica cuando el escenario seguimos en el contrato de arrendamiento, hubo un acuerdo entre arrendador y arrendatario donde había un canon de 5 millones inicialmente y se bajó a 2 millones por tema de pandemia. En 1, 2, 5, 6 meses, depende de la concesión que haya hecho arrendador y arrendatario. Entonces ahí es cuando aplica esta norma o esta enmienda que estamos hablando. Entonces, aquí venimos al párrafo 46b nuevo, la solución práctica del párrafo 46a, que es el que acabamos de ver, se aplica solo a las reducciones de alquiler que ocurran como consecuencia directa de la pandemia COVID-19 y solo si se cumplen las siguientes condiciones.
Nótese que aquí cuando están comillitas es que es textual de la norma, así lo menciona la norma. Entonces, ¿cuáles condiciones se deben cumplir? Primero, el cambio de los pagos por arrendamiento da lugar a la revisión de la contraprestación por arrendamiento, que es sustancialmente la misma o menor que la contraprestación por el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio. Teníamos un canon de 5, bajó a 2. Casa perfecto en ese literal A. Segundo, B, cualquier reducción en los pagos por arrendamiento afecta únicamente los pagos originalmente vencidos hasta el 30 de junio del 2021. Por eso lo decía más temprano. La norma solo aplica hasta allí. De ahí para adelante ya no tenemos ese contexto, salvo que haya un cambio posterior, pero por ahora estamos hablando solo de, digamos, lo que pueda generar o los pagos que tenemos o los contratos que tenemos, no contratos que tengamos hasta el 30 de junio, porque el contrato puede seguir, pero la concesión o la reducción solo podría ir hasta esa fecha. Por ejemplo, una reducción del alquiler cumpliría esta condición si se diera lugar a una reducción de los pagos por arrendamiento hasta el 30 de junio del 2021. Lo que siga de ahí para allá ya no lo cubre. Y a un incremento de los pagos por arrendamiento que se prolonguen más allá del 30 de junio del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en el ejemplo del contrato de arrendamiento de 5 millones, nos lo bajaron por pandemia 2, máximo puede ir esa disminución o esa reducción hasta el 30 de junio del 2021, y lo que se espera es que a partir de julio del 2021 pues vuelva a incrementar a 5. Eso es lo que básicamente está diciendo acá. Y C, no existe un cambio sustancial en los otros términos y condiciones del arrendamiento, es decir, no entregué activos, no pedí más activos, porque eso sí generaría un arrendamiento nuevo. Entonces, básicamente, el único cambio que se pudo haber presentado para aplicar esta enmienda es que haya habido una reducción del canon de arrendamiento y que se aplique hasta esta fecha que mencionamos acá, 30 de junio. Bueno, aquí pues estas son las revelaciones del arrendatario en términos generales, informar sobre los arrendamientos incluidos en los activos y pasivos. Esto era lo que siempre hemos tenido: depreciación de los activos por derecho de uso, gasto por intereses de los pasivos por arrendamiento, gastos relacionados con los arrendamientos ante corto plazo y bajo valor. Fíjense ahí, todo lo que ya hemos conversado. Obviamente hay que mencionar qué activos tengo por derecho de uso, qué pasivos tengo por arrendamiento, ya lo habíamos mencionado, la depreciación que generan esos activos por derecho de uso, el gasto de los intereses que me va generando esa obligación por el pasivo por arrendamiento, el gasto relacionado, si opté por la contabilidad simplificada, entonces el gasto que genera activos de corto plazo o bajo valor, y los gastos por arrendamiento con pagos variables. Y aquí este es el otro párrafo nuevo, que es de revelación. El párrafo 60, que es nuevo, también es solamente de revelación, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es lo que tenemos que revelar si nos acogemos a esta enmienda, si tenemos reducción de arrendamientos. Entonces aquí está: si un arrendatario aplica la solución práctica del párrafo 46A, revelará que ha aplicado la solución práctica a todas las reducciones de alquiler que cumplen las condiciones del párrafo 46B, que fueron los dos párrafos que vimos. O, si no lo ha aplicado a todas las reducciones de alquiler, revelará información sobre la naturaleza de los contratos a los que les ha aplicado la solución práctica. Volvemos al ejemplo de la compañía que tiene 1000 activos arrendados, pues puede ser que 500 hayan tenido concesiones de arrendamiento y otros 500 no, porque como eso era un acuerdo entre arrendador y arrendatario. Entonces, obviamente hay que revelar para cuáles aplicó esa reducción y para cuáles se tomó esa solución práctica. Y el importe reconocido en el resultado del periodo sobre el que se informa para reflejar los cambios en los pagos por arrendamiento que surgen de las reducciones de alquiler a las que el arrendatario ha aplicado la solución práctica del párrafo 46A. Entonces, nótese que los cambios van a resultados, lo que decíamos, ¿sí? ¿Cuál es el efecto en resultados producto de la aplicación de esa solución práctica o esta enmienda? Nótese que pues obviamente va a ser un menor gasto
en ese escenario. Bueno, aquí pues básicamente solamente para recordar la contabilidad del arrendador, recordemos que la contabilidad del arrendador desde cuando pasamos de NIC 17, que era la norma anterior, a esta NIF 16, pues no cambia. Básicamente un arrendador pues tiene que seguir contabilizando sus contratos de arrendamiento como operativos o financieros, donde determina la norma que básicamente es financiero, si se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes de la propiedad del activo al arrendatario. Si no, pues era un operativo, un arrendamiento operativo, que básicamente existen unos indicadores que pueden determinar que un arrendamiento se vuelva financiero, y pues uno de esos es pues la transferencia del activo al final de la vida útil, que el arrendatario tome la opción de compra que hablábamos anteriormente, que es dice que tiene un precio que es razonable o muy bajo, que genera pues que él vaya a ejercer esa opción, como dice la norma, con razonable certeza, que el plazo del arrendamiento cubra la mayor parte de la vida útil del activo. Si el activo tiene una vida útil de 5 años y el arrendatario toma un contrato de arrendamiento de 4, pues lo tiene la mayor parte de la vida útil. Ahí se puede volver también un contrato de arrendamiento financiero para el arrendador. Que el arrendatario pague vía cánones de arrendamiento el valor, la mayor parte del valor presente de los pagos o del valor razonable del activo subyacente arrendado. Ejemplo, en ese escenario que tomé el activo por 5 años, por 4 años y dura 5 y el activo vale 10 millones y yo vía canon de arrendamiento estoy pagando 9.500, pues básicamente yo ya pagué el activo arrendado. Entonces ahí también desde el arrendador se vuelve un arrendamiento financiero. Y que el activo sea de una naturaleza tan especializada que solo le sirva al arrendatario. Yo creo un aparato específico que solamente sirve para arrendárselo a Natalia. Entonces solamente a ella le sirve para desarrollar su objeto social. Cuando Natalia me lo entregue a mí, pues a mí no me sirve para arrendárselo a nadie porque es especializado para la industria de ella. Luego ahí lo que busco es que ella lo tenga la mayor parte de la vida útil, porque obviamente cuando me lo devuelva, pues no me va a servir a mí para como arrendador, para arrendárselo a un tercero y pues tampoco para mí. Entonces, estas son, digamos, algunos indicadores o ítems que con uno que se cumpla ya genera desde el arrendador que el contrato de arrendamiento se vuelva financiero. Acordémonos que si esa es la característica, pues básicamente el arrendador, el dueño del activo, no reconoce el activo, sino reconoce una cuenta por cobrar por ese activo arrendado en un contrato de arrendamiento financiero. Entonces, el reconocimiento y medición, pues un arrendador reconocerá su estado de situación financiera, los activos que mantengan arrendamientos financieros y los presentará como una partida por cobrar, por un importe igual a la inversión neta en el arrendamiento. O sea que aquí ella pasa a tener como si fuera la cartera de leasing en un banco y lo que maneja es una cuenta por cobrar que también tiene que tratarse como un costo amortizado, con unos intereses implícitos o explícitos en el contrato, dependiendo. Y ya pues el reconocimiento y medición de los contratos de arrendamiento operativo, ahí sí es el arrendador es el dueño del activo, reconoce el activo, lo deprecia, lo deteriora y únicamente pues lo que va recibiendo son el ingreso, digamos, por los cánones de arrendamiento. Entonces, un arrendador en un arrendamiento operativo reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como un ingreso, de forma lineal, a menos que otra base sistemática pueda generar una mejor medición de ese contrato. Entonces, nótese que desde el punto de vista del arrendador, pues el cambio no va a ser importante. Ahora, pensemos, me voy a volver acá un poquito, pensemos que si cambió el contrato para el arrendatario con este tema de la enmienda por cuenta del COVID-19, pues básicamente, ejemplo, si es del arrendador se determinó que es un arrendamiento operativo, pues el que va a tener menos ingresos, porque acuérdense que en el
en el arrendamiento, en el contrato de arrendamiento de 5 millones que bajó a 2 millones, pues obviamente se le va a reducir el ingreso porque ya no va a recibir 5 millones sino 2 millones. Pues obviamente eso allí hay que tenerlo en cuenta. Luego, como es un arrendamiento operativo donde solamente va reconociendo el ingreso vía digamos, presentación de ese ingreso, pues sí, va a haber una reducción del ingreso, pero pues no tiene que hacer mayor, digamos, cambio en las mediciones. En el caso de un arrendamiento financiero, pues sí tendrá en cuenta allí en esa partida por cobrar el monto, según como lo tenga establecido allí esa partida por cobrar por ese contrato por arrendamiento, pues ahí va a también sufrir una modificación, porque obviamente tiene que, digamos, estipular que en esa medición de esa cuenta por cobrar, pues lo mismo, ya no va a recibir los 5 millones, sino va a recibir 2 millones. Entonces, pues también tendrá que tener en cuenta allí esa medición. Digamos que a lo que me refiero es que desde el punto de vista de cuando nació esta NIF 16, pues no hubo un cambio sustancial en la contabilidad del arrendador. Y para el caso de esta enmienda, digamos, el tema más crítico aplica para el arrendatario. Es decir, el arrendador, pues sí tiene que hacer esos ajustes porque obviamente, vuelvo y digo, se va a reducir su ingreso, pero pues el tema va a ser una medición, digamos, como se trataba anteriormente, no va a tener un cambio importante allí. Bueno, muy bien, chicos. Finalmente, pues está el párrafo 6, que es C1A, que también es nuevo, que ya es la fecha de vigencia, que un poco pues ya hablamos a partir de cuándo se puede aplicar esta enmienda, que obviamente teníamos que tener en cuenta que en Colombia, como lo dije al inicio, teníamos que esperar que saliera el decreto específicamente en Colombia, que vimos que ya salió a partir del 5 de noviembre. Entonces, aquí tenemos lo que menciona este párrafo 6, C1A, es que las reducciones de alquiler relacionadas con el COVID-19 emitida en mayo del 2020, que era un poco lo que estábamos diciendo al inicio, esta es ya la parte final de la norma donde habla de vigencia, añadió los párrafos 46A, 46B que los vimos, que ya es como el tratamiento de la solución práctica para aplicar estas reducciones de los contratos, reducciones de los alquileres, la 60A, que es el tema de las revelaciones que hay que hacer contándole a un usuario la información financiera, pues que se redujeron o en qué contratos de arrendamiento se tomó esa solución práctica por reducción en los cánones de arrendamiento. Y bueno, ya aquí pues desde este punto la C20A y C20B pues es un tema de la transición. Un arrendatario aplicará esta modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 1 de junio del 2020, y se permite la aplicación anticipada, incluyendo en los estados financieros no autorizados para su publicación a 28 de mayo del 2020. Entonces, ese es como el tema que tenemos que tener en cuenta. Normalmente las compañías lo estarán aplicando en Colombia, las que tienen que hacer estados financieros trimestrales, pues seguramente ya será la pudieron aplicar ahorita para el trimestre tal vez de septiembre, aunque pues vuelvo y digo, aquí teníamos que tener en cuenta lo de la norma que salió, el decreto que saliera, pero ya digamos para este cierre 31 de diciembre de 2020 pues sí se puede tomar. Bueno, antes de pasar a las preguntas vamos a ver el ejercicio, que sé que con un ejercicio pues esto ya cobra otra magnitud, ya se entiende mucho más el tema. Entonces, pues básicamente este es un ejercicio que ya habíamos visto. Esta pues es una oficina arrendada de forma mensual que empezó por allá el 1 de enero de 2019, que se termina el 30 de septiembre de 2021, que tenía un canon de arrendamiento cuando se inició, digamos, este tema de 3.623.000 más el IPC. Fíjense ahí cómo está ese IPC que decimos que va incrementando el contrato el canon de arrendamiento. Es lo que se denomina un pago variable que genera una modificación, pero no un contrato de arrendamiento separado. Y
Bueno, acá está el pago anual, la tasa incremental por la que se endeuda el arrendatario, que es un poco lo que hay que revisar año tras año, porque pues obviamente es lo que puede cambiar. Producto de la pandemia, nuestro ejemplo, producto de la pandemia, se hace una concesión para que el canon de arrendamiento se disminuya a 1 millón. O sea, de 3.600.000 se baja a 1 millón. Esa fue la concesión o la reducción en el canon de arrendamiento que está aplicando el arrendador a este contrato de arrendamiento para el arrendatario X. Para la reducción se aplicó para los meses de junio, julio y agosto del 2020. Entonces, aquí tenemos, este es el cálculo del pasivo por arrendamiento, ¿cierto? Descontando valor presente, los cánones de arrendamiento, teniendo en cuenta la tasa de interés que veíamos acá del 8%, como aquí tiene que pagar estos cánones de arrendamiento que vimos aquí desde este punto de vista. Empieza con 3.623.920, lo va aumentando aquí año tras año por el incremento del IPC proyectado, y aquí pues tiene básicamente este es el canon de arrendamiento, este es el valor presente, lo que me genera esto en intereses, en amortización, a capital, y cómo se va disminuyendo, digamos, el pasivo. Nótese que acá todo esto genera, traído a valor presente, que el pasivo por arrendamiento sea de 110 millones. Eso sería lo que subiría también al activo por derecho de uso en un contexto normal, más, como digo allá, las arandelitas que tenemos. Entonces, ¿cómo sería aquí la aplicación? Si se aplicara la NIF 16, sin la enmienda, se hace necesario recalcular el pasivo por arrendamiento debido al cambio en los pagos que se efectúa. Esto constituye una modificación al contrato que no se podría tratar de manera separada según lo que indica la NIF 16. Sin embargo, la solución práctica de la enmienda exime al arrendatario de contabilizar estos cambios como si se tratara de una modificación al arrendamiento, y en su lugar se tratan como pagos variables, como si subiera el canon por el IPC, pero en lugar de esto bajo. Y se tratan como pagos variables del arrendamiento no incluidos en el contrato. Cuyo arrendamiento se hace, nótese, fíjense lo que dice acá, y en lugar de esto se tratan como pagos variables del arrendamiento no incluidos en el contrato. Acuérdense que si no eran incluidos en el contrato, yo tenía que hacer una modificación al contrato y hacer un contrato separado, porque solamente se pueden tener en cuenta los que ya estaban pactados inicialmente. Ese es el beneficio, o ese es el cambio o la aplicación de esa solución práctica, cuyo reconocimiento se hace en el resultado del ejercicio, según lo indica el párrafo 38b de la NIF 16. Este párrafo 38b dice que cuando tenemos digamos, un cambio en el contrato por pagos variables, se determina de ahí hacia adelante y la aplicación va a resultados. Entonces aquí, de una forma sencilla, tenemos gasto por intereses 371.880, que está determinado acá, es lo que tiene que pagar el arrendatario. Aquí está el pasivo para arrendamiento en un contexto normal, serían 3.372.000, que es esto que tenemos aquí, 3.372.716, pago de capital, pago de intereses, ¿cierto? Y el efectivo equivalente, lo que realmente va a pagar el arrendatario, es 1 millón, porque acuérdense que se disminuyó a 1 millón el canon de arrendamiento, ¿cierto? Se disminuyó a 1 millón, de 3.600.000 a 1 millón. Y aquí, fíjense lo que tenemos, digamos, en términos generales. Es un ingreso por concesión de arrendamiento de 2.744.596, que es básicamente lo que tenía que pagar el arrendatario. El arrendatario tenía que pagar 3.744.596, que están enmarcados acá en 1 millón que realmente paga, y el resto sería digamos, un ingreso pues para que obviamente nos cuadra aquí la ecuación patrimonial y nuestro padre de la contabilidad, Lucas Paciolo, quede tranquilo, y llegamos ahí a los 3.744.596, que realmente sería lo que tendría que pagar el arrendatario en un canon normal,
sin esta concesión especial de reducción de alquiler. Entonces, pues básicamente eso es lo que menciona esta norma en relación con estas concesiones o estas reducciones de alquiler. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si existe alguna duda, pregunta. Muchas gracias, Diana. Diana, tenemos una pregunta que nos hace IDF. Dice, buenos días, los contratos por alquiler tecnológico, custodia de información en la nube, por valor de 30 millones mensuales a 36 meses, ¿se debe manejar como derecho de uso y pasivo por arrendamiento? No, normalmente cuando entramos a la norma, y esto pues no lo traje aquí específicamente porque ya habíamos visto este tema y nos íbamos a concentrar en el tema de la modificación, pero pues por supuesto les respondo. En el alcance de la norma dice que esta norma NIF 16 aplicará a todos los contratos de arrendamiento, menos, y dentro de lo que dice menos está un tema de intangibles que tiene que ver con este tema de arrendamientos, por ejemplo, en la nube. Específicamente la pregunta que me hacen no aplicaría dentro de esta NIF 16, sino estaría por el alcance de la NIC 38 de intangibles. Tenemos una segunda pregunta que dice, buenos días, ¿aplica la solución práctica si ocurre una suspensión temporal 2 o 3 meses del pago del canon, pero que posteriormente debe ser pagado antes del junio de 2021? Pues digamos que la norma no habla de periodos muertos, por decirlo de alguna manera, pero yo entendería y se le podría dar esa interpretación y yo podría decir que sí. ¿Qué pasa? Finalmente, si yo pagaba un canon de arrendamiento de 3 millones y lo que me dijeron es no pague junio, julio y agosto, ¿cierto? Pues lo que estoy haciendo es lo que existe en ese momento es una reducción, como dice la norma, en el alquiler de 3 millones a 0. Entonces yo pensaría que se puede interpretar desde esa forma y se podría decir que hay más allá de que ya sea de 3 a 1 millón o de 3 a 500,000, pues es que es de 3 a 0. Más allá de decir que son periodos de gracia o periodos muertos, lo que podemos decir es que la reducción fue a 0 y se puede hacer el registro contable o la aplicación de esa reducción de la misma forma, aplicando la norma, obviamente como lo dice el participante o la pregunta, pues hasta antes del 21 de junio del año 21. Entonces sí, yo pensaría que sí puede aplicar. Gracias, Diana. Tenemos otra pregunta de Lina Caicedo. Si inicialmente se hizo un registro de una mejora por arrendamiento superior al tiempo y ahora la compañía se debe trasladar de oficina, ¿se da de baja ese activo por obsolencia? Obsolescencia. Sí, básicamente sí, esa sería la respuesta. Esa es una excelente pregunta. Cuando las compañías hacen remodelaciones a activos tomados en arrendamiento, ¿cómo se manejan? La norma no lo dice explícitamente en ningún lado, pero haciendo la analogía al marco conceptual, se podría decir que si esa remodelación que yo la manejo por separado, puedo determinar que me genera beneficios económicos en el futuro, yo la podría tratar como un activo separado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué dice allí la norma? Que eso sí está dentro de esta norma y por analogía lo llevamos allí. Esa remodelación se debería depreciar al menor entre la vida útil que yo le haya determinado a esa remodelación y la vida y la duración del contrato. Entonces, si el contrato es a 2 años y yo espero que esa remodelación me dure 5, pues la tengo que depreciar a 2 porque la norma dice que debe ser al menor entre esos 2. Probablemente eso es lo que le está pasando a Lina. Ya terminó el contrato de arrendamiento, tienen que devolver el activo arrendado, se quedaron con la remodelación y si no la depreciaron al menor entre la vida útil y el plazo del contrato, pues ahí está lo que estamos diciendo, que era un poco lo que mencionábamos más temprano. Entonces, terminó el contrato, ya no existe el contrato, pero tiene una remodelación que tampoco ya puede usar, según estoy entendiendo,
y todavía tiene un saldo allí porque, no sé, la estaba depreciando a 5 años, entonces no se puede, por eso tiene que ser al menor. Entre los dos. Si ese es el caso, habría que llevar eso directamente al gasto, porque pues ya si esa remodelación no me genera beneficios económicos futuros, no es un activo y no lo puedo tener como tal en los estados financieros. Gracias, Diana. Camilo Rodríguez pregunta, buenos días, cuando un contrato de arrendamiento tiene establecido un incremento del canon con base al IPC u otra variable macroeconómica, anualmente hay que modificar y calcular el pasivo por derecho de uso. En ese sentido, ¿cómo se reconoce el cambio en saldo de activo por derecho de uso si este tiene una depreciación lineal? Camilo, ¿cómo estás? Bueno, igual, fíjate que es como cuando tenemos un activo fijo, un inmueble medido a revaluación. Cada que medimos la revaluación al final de año, ese es el valor que tomamos y depreciamos hacia adelante. Me estoy saliendo un poquito del ejemplo, pero de la pregunta, perdón, pero estoy poniendo un ejemplo para entender el contexto. Cuando una compañía utiliza el modelo de revaluación en activos fijos, mide el activo fijo inicialmente, vale 100, espera que dure 80 años, entonces deprecia esos 100 en 80 años. Al siguiente año mide otra vez ese modelo, ese valor razonable, el modelo de revaluación es medir el valor razonable, entonces ya el activo pasó a valer 120 porque se revaluó, entonces ahí deprecia 120, ahora en 79 años que le quedan. Y así sucesivamente con el valor razonable o revaluación que vaya haciendo año a año. Lo mismo ocurre con este activo por derecho de uso. Cuando hacemos una modificación, como tú dices, al arrendamiento porque se incrementó por el IPC o por cualquier otra variable macroeconómica, entonces aumenta el canon de arrendamiento, remido el pasivo por arrendamiento y dijimos inmediatamente hay que también hacer la medición para el activo por derecho de uso. Entonces, cuando el activo por derecho de uso cambia, pues tomo ese saldo y en los años o en la vida útil restante lo deprecio ese mismo saldo, ese nuevo saldo, perdón, en la vida útil restante. Eso se puede hacer perfectamente y aplicando el modelo, método lineal. Método de línea recta en la depreciación. Eso no tiene ningún tema allí, digamos, complejo. Es decir, no me tengo que ir a aplicarlo hacia atrás. No, lo aplico con el saldo que tengo ahí hacia adelante en la vida útil remanente que me queda del activo por derecho de uso. Siguiente, Natalia. Gracias, Diana. Sí, en el alquiler de una máquina que tiene canon de arrendamiento variable, se hizo el reconocimiento inicial con un promedio, pero ya para el mes de noviembre, el valor que ha llegado a la fecha va a superar dicho reconocimiento. ¿Se haría ajuste en el mes de noviembre recalculado con los valores que han llegado? Pero tocaría mirar cómo es el canon variable. O sea, ese canon variable se me ocurre si es por una máquina, tal vez puede ser por unidades producidas de la máquina. Se me ocurre, por favor, la persona que hizo allí la pregunta me aclara ahí en el chat si es por unidades, si ese canon variable está determinado por unidades producidas. Dice que sí, que es por etiquetas. Ok, entonces sí, claro, entonces tengo que tener en cuenta esa medición de acuerdo a las unidades producidas y ese será el canon de arrendamiento que pues se va a ir generando, digamos, mensualmente. Este tema sería un poquitín más complejo porque tendrían que estar casi que remidiendo ese activo, ese pasivo por arrendamiento mensualmente, porque dependerá obviamente de la producción de la máquina. Entonces lo que se hace es que mensualmente se remide ese pasivo por arrendamiento teniendo en cuenta la producción, las unidades producidas de la máquina y ese es pues el canon de arrendamiento que me va a dar mensualmente. Si se reduce, que puede ser lo que ocurre en este periodo, muy seguramente, pues igual me imagino que eso está dentro del alcance del contrato. No lo del COVID, seguramente cuando se pactó el contrato, pero sí que las unidades podían aumentar o disminuir. Eso tiene sentido. Y ahí pues obviamente se aplica desde lo que voy conociendo, digamos, hacia adelante. Muchas gracias, Diana. Esas son todas las preguntas. Aprovecho para todos los asistentes para decirles que en el chat está el link de inscripción a las 2 próximas capacitaciones que vamos a tener
Una es sobre insolvencia, las Creo causales de que, disolución, análisis creo de que faltó riesgo en negocio en marcha y actualidad sobre los decretos emitidos. Y la otra es justamente sobre la medición de los activos en el contexto de la pandemia. Le doy paso al doctor Humberto. Natalia, perdón, creo que vi unas preguntas que estaban ahí en el chat, no sé, revisémoslas para ver si alcanzamos a darle respuestas. Sí, señor, esas fueron todas las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. Como decía Natalia, dentro de nuestro ciclo de conferencias y capacitaciones que tenemos para nuestro estado y para todos nuestros clientes, pues el 26 tenemos una conferencia muy importante, muy interesante que tiene que ver con la actualidad de estos temas de pandemia. Ustedes saben que realmente esto ha afectado mucho a muchas empresas. Hay una lista inmensa en la Superintendencia de Sociedades haciendo colas para que le aprueben lo que son temas de insolvencia a muchas compañías que por efectos de esta pandemia, pues han tenido ese deterioro en su información financiera. Y por supuesto, pues obviamente el concepto de negocio en marcha está siendo reevaluado. Entonces, un tema que nos va a compartir el 26 de 8 a 10, de 11 a mediodía, el doctor Nelson Roa, especialista en este tema. Es muy, muy importante que ustedes, pues obviamente en el tema contable financiero, aprendan a tener esta herramienta porque es muy importante en esta situación. Es un tema que es de actualidad y de conocimiento general para todos los que manejan el tema contable financiero, lo que está pasando en las compañías. El 27, pues obviamente vamos a tener resultados que también afecta a las compañías, que son lo que son la medición de los activos en el contexto de la pandemia. Muy importante que ustedes al cierre de fin de año tengan muy claros estos conceptos porque la medición de los activos es muy importante. La pandemia nos ha afectado mucho y todo lo que se venía manejando de la manera normal, pues obviamente esto es un campanazo que nos está indicando que debemos de tener en cuenta y reevaluar todas estas mediciones de los activos con relación a